el Evangelio por sobre todo. Abra sua Bíblia, por favor. Abra su Biblia, por favor. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 19 al 21. Força de sinais e prodígios, Dice Romanos, prodígios por pelo poder do Espírito la Santo. potencia de señales y prodigios, por el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y las ciudades vecinas hasta el Ilírico hemos divulgado el Evangelio de Cristo. He divulgado el Evangelio de Cristo, esforzándome de este modo por predicar el Evangelio, no donde Cristo ya fue anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Antes, como está escrito, quiero predicar donde todavía no tuvieron noticia de él y que puedan comprender lo que nada habían oído a su respecto. Qué bueno que podemos oír al espíritu de profecía y de revelación de la gracia de Dios. Oremos al Señor. Quiero mandar un beso a mi esposa que nos acompaña online. El profeta que tiene honra en casa es muy importante. Que a Bíblia diz, o profeta não tem honra na sua terra, mas quando tem honra na sua casa é uma bênção. La Biblia dice que el profeta no tiene honra en su tierra, pero cuando tiene honra en su casa es una bendición. Señor Jesucristo, tenemos ahora 40 minutos para oír al Espíritu hablar. Revélate, Señor, a cada corazón. Que en este momento el Espíritu de la gracia, de la profecía, me use mis cuerdas vocales, mis labios, mi mente, mi corazón. Señor, que yo tenga la mansedumbre de predicar, educando, corrigiendo, enseñando al pueblo de Dios. Yo no estoy aquí buscando popularidad, no estoy buscando aplausos. Estoy disminuyendo para que el menor de los apóstoles del mundo, el menor, el más débil, el más frágil que soy yo, pero mi deseo es servirte por tu gracia maravillosa, en el nombre de Jesús. Y la iglesia diga amén, amén y amén. Muchas gracias, obispo. Mis amados hermanos, mi familia, santos preciosos de Dios, mis hijitos en la fe. Solo la palabra de Dios tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Cristo es el cabeza de la iglesia. Él es el que gobierna la iglesia. ¿Y cómo Él la gobierna? A través de la palabra bíblica. Ningún hombre tiene autoridad sobre la autoridad de la palabra de Cristo. Si usted me pregunta, ¿cuál es la autoridad que tú tienes aquí en esta iglesia? Ninguna. La autoridad de esta iglesia es la palabra de Jesús. Es Él que tiene la autoridad sobre la iglesia. Entonces, no hay autoridad para nosotros cristianos más allá de las Escrituras. Y nosotros no podemos exceder lo que está escrito, ni quitar ni añadir. Pablo dice en 1 Corintios 4:6, estas cosas, hermanas, las apliqué figuradamente a mí mismo y a Pablo por causa de ustedes, para que por nuestro ejemplo aprendan esto. Entonces Pablo va a dar un ejemplo que nosotros tenemos que aprender. No ultrapasen lo que está escrito. Es muy importante esa palabra. No ultrapasen lo que está escrito, no inventen, no creen, no estén distorsionando la palabra. No ultrapasen lo que está escrito, a fin de que nadie se ensorbezca a favor de uno o en detrimento de otro. Entonces, si yo ultrapaso lo que está escrito, significa que soy soberbio. Por eso Pablo enseñó diciendo, no piensen más allá de lo que conviene al respecto de ustedes. Porque nosotros no podemos dejar ensoberbecernos pasando más allá de aquello que está escrito.
Por eso yo ya enseñé a la iglesia. Si está en la Biblia, yo creo. Si está en la Biblia, yo creo. Entonces no ultrapasen. No sean a favor de uno y en contra de otro. En nuestro ministerio no tenemos grupos. Hasta no concuerdo con tener 2 o 3 coros. Somos una iglesia, un pueblo, un pastor, una doctrina. No debe existir 2 o 3 grupos. Porque eres a favor y en contra, y eso trae soberbia. Entonces el Señor me levantó y me dio la responsabilidad de cuidar de su rebaño. Esta iglesia me fue dada. En términos de administración, en términos de cuidar del rebaño, la Biblia dice en Hechos 20:28, atiendan por ustedes y sobre el rebaño donde el Espíritu Santo los constituyó obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces yo sé que esto es una gran responsabilidad. Pastorear las iglesias de las ovejas que Él compró con su propia sangre. Pastor, ¿y cómo se pastorea? ¿Cómo una iglesia realmente es alimentada, es cuidada? Dice, en nada considero mi vida preciosa para mí mismo. Con tal de que yo complete mi carrera y el ministerio que recibió el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo recibí este ministerio, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Significa que el Evangelio de la gracia es el verdadero y legítimo Evangelio. Y Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que la sociedad bíblica colocó Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos. En el original no está escrito Evangelio, está escrito el libro. Entonces, nosotros entendemos que una palabra que sirve para el pueblo judío, la vieja alianza, el evangelio de la circuncisión que Dios le reveló a Pedro, y hay una palabra de incircuncisión que Dios reveló a Pablo para el pueblo de origen gentil. Entonces Pablo dice, yo recibí de Dios un ministerio, tengo una carrera, fue el Señor que me la dio, dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Desde 1989 que yo tengo este llamado. Testimoniar el Evangelio de la gracia de Dios, enseñar al pueblo con la verdad de la gracia, con discernimiento espiritual, con sabiduría divina. Pablo dice en 1 Corintios 4:10, nosotros somos locos por causa de Cristo, nosotros débiles y despreciables, pues sufrimos hambre, desnudez, somos cacheteados, no tenemos una casa fija, pasamos por injurias, calumnias, persecución y todo lo soportamos. Y siempre buscamos la reconciliación y hasta ahora somos considerados basura del mundo. Acabaste de oír una experiencia de aquel que fue después de Jesús la persona más importante de la Biblia, Pablo. Él describiendo de lo que era la vida ministerial de él. No piense que la vida ministerial tiene glamour. Esto de aquí es un llamado y sería insoportable si no fuera Dios llamando. Tengo un amigo, mi peluquero hace 40 años, que me admira mucho y conoce nuestro ministerio y ve en la internet y él me dice, tienes una cruz muy pesada, y yo digo, es verdad, pero Dios solo da cruz pesada a quien lo capacita y le da fuerza para cargarla. El débil agarra una escoba y sale corriendo, pero quien Dios capacita, la cruz puede tener toneladas, pero Dios capacita, sustenta, levanta, es maravilloso. Este es el precio del ministerio por causa de Cristo. Diga esto, por causa de Cristo.
Entonces, 1 Corintios, cuando alguien pues dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, aquí está la gran arma de Satanás dentro de la iglesia, que yo no permito en nuestro ministerio. Es una persona decir, no, yo no soy de Cristo vive, yo soy de este grupo. Entonces, si no me quieren, yo soy del otro grupo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, es andar según los hombres. Versículo 5. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Juan? ¿Quién es María? ¿Quién es Miguel? Siervos por medio de quien creyeron. Y esto conforme el Señor concedió a cada uno. Pablo plantó, Apolo regó, pero quien dio el crecimiento fue Dios. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces la obra no depende ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Juan, ni de Pedro, ni de María. Es el propio Espíritu que está trabajando, Él que gobierna, Él se mueve. Lo que tu alma deseó, yo ya lo hice, dice el Señor. Dios ya lo hizo. Entonces yo tengo esto aquí como instrucción de Dios. Cuando las personas me dicen, yo no consigo vivir sin el apóstol Miguel Ángel, yo digo, eso no es verdad. Tú no consigues vivir sin Jesús. No coloques a Miguel Ángel ahí. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Miguel Ángel? ¿Quién es Pablo? Nadie. Son siervos que Dios usa. Siervos que tienen una vida y la vida pasará y que son polvo. Entonces no puedo pensar más allá porque eso sería soberbia y la soberbia precede la ruina. Entonces, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Son siervos nada más. Pero quien da el crecimiento es Dios. El Evangelio entonces está encima de todo y de todos. Y cuando tú tienes convicciones cristianas históricas, cuando tú ves y comprendes, lees y meditas en las 14 epístolas de Pablo, tú comienzas a entender que esa palabra, que él dice, mi ministerio, mi llamado es ser testimonio del Evangelio de la gracia. Mi llamado no es hacer ayunos, vigilias, es predicar el Evangelio de la gracia. Estas son las convicciones históricas de Dios. ¿Por qué por eso estar bien afirmado? Comprende el cuidado, años y años y años enseñando, buscando fundamentar la iglesia. Hermanos, hoy vivimos y convivimos con un medio masivo de comunicación hostil a la palabra de Dios. Existen áreas de gobierno contra la iglesia de Jesús. Existen niveles de gobierno que son hostiles contra Dios, contra la Biblia. Hace poco se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa aquí de Río de Janeiro una ley que gracias a Dios fue derrotada, en que un diputado quería prohibir que las personas anden con la Biblia o que hablasen de la Biblia para otros en la calle, pero gracias a Dios que los evangelios no permitieron. Entonces entendemos que los medios seculares con agendas contrarias a Dios, entendemos que hay un pueblo en este país de 215 millones que están curvados por causa de una cultura corrupta y satánica. Estamos viendo la precarización del trabajo. Hemos visto órganos que deberían ayudar a gobernar Brasil produciendo guerras y con esto empeorando la calidad de vida del pueblo. Y yo te voy a decir, sacando a los políticos que son de Dios,
que Dios realmente los levantó, como Sadrach, Mesach y Abednego, para governar, eu descobri uma yo descubrí algo. 90% 90% de los políticos gobiernan para sí mismos. gera discurso de ódio, Traen discursos de odio. uma desconfiança das instituições. Tienen desconfianza de las instituciones religiosas. Está lá, você votou, você botou uma Tú pessoa colocaste a una persona que no es de Dios y después él va a governar-se gobernar a sí mismo preparar y preparar leyes, amados, que son cada locura que hay en Brasilia. Hay diputados preparando leyes pedofilia, para que haya pedofilia libre, que los padres se puedan casar con los hijos, incesto. foi nosso dinheiro, Fue el pueblo que lo puso ahí, el dinero de nuestros impuestos, y después ellos son contra el pueblo. Entonces, yo entiendo que precisamos estar muy bien fundamentados para vivir de uma cultura corrompida. ese confronto de una cultura corrompida y satánica. Y creo que la crisis Daqueles que representam o povo. es responsabilidad de aquellos que representan al pueblo. Hoy tenemos una crisis en las áreas de gobierno, personas que no fueron elegidas, no fue el pueblo que las eligió, pero con una lapicera. Si tú hablas mal de una urna electrónica hoy eres preso, no puedes hablar, debes callarte. Sim, mas eu penso, Pero yo pienso, cuidado, que si alguien te escucha eres preso. mal de Deus, Habla mal de Dios, hacen paradas con crucifijos, orinan, defecan encima del crucifijo, no hay problema. foi se eu usar o nome de uma Pero si yo uso el nombre de una persona, graves com a justiça. puedo tener problemas graves con la justicia. Entonces precisamos decir que solo sirve para gobernar Em todos os níveis, estou falando de en todos los niveles, y estoy hablando desde abajo, quem pensar em quien piensa en mejorar la vida de la población. senão não pode. Si no, no puede gobernar. Nós sabemos que nós temos no nosso ministério Sabemos que tenemos en nuestro ministerio personas muy humanas que estão envolvidos com a política. que están envolvidas con la política. Só estas pessoas têm o direito de votar. Solo estas personas tienen el derecho de Que depois chegou lá, como eu agradeci volver al gobierno. o governador de São Paulo ter perdido, ter abdicado. Eu vi este homem Yo vi quando estávamos na pandemia dizer, eu vou mandar prender. al gobernador de San Pablo Batia nas pessoas, trancava agora. No Nordeste foi caos. diciendo que iba a arrestar E os governadores a saber mais de a los que se reunieron. Eu vi humilhando Humillaron médicos, uma coisa horrível. una cosa horrible. Pessoas realmente são culpadas. Son culpadas, São son responsables por lo que nosotros vivimos. 70.000 pessoas mortas. Agora já há meios médicos que dizem não deveriam ter entubado. Mas entubaram. Hay médicos que dicen no deberían haber entubado y entubaron y murieron. ¿Y quién discute? ¿Quién tiene razón? Então, nós vivemos numa cultura corrompida. Entonces vivimos en una cultura corrompida. 30 anos. Nuestro ministerio está hace más de 30 años de que nos reveló la gracia, recuperando el Evangelio, Para este evangelho para llevar este verdadero Evangelio a lugares que jamás imaginamos. é nossa função. Esa es nuestra función. Jesús dijo O eso. evangelho é o El Evangelio es el camino de Dios para la eternidad. por seu sacrifício ele Por su sacrificio, Él derrotó el pecado, derrotó la Ele muerte. diz que o evangelho é o poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. O poder de Deus. Nada Nada detém o poder de Deus. contiene Romanos 1,16 ele diz isso. Eu não me lo que la palabra contiene. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio de Dios es poder de Dios. Então ele tem poder para criar. Entonces Él tiene el poder para crear, para redimir, para curar, para resucitar. O poder de Deus vem da palavra grega dunamis. El poder de Dios viene de la palabra griega dunamis. Es un poder explosivo Meu coração mudou. que cuando llegó a mi corazón cambió mi vida. Deus nos deu novo nascimento. Dios nos dio un nuevo nacimiento, fuimos regenerados. Que nós tínhamos. Dios agarró el corazón de piedra que teníamos y puso un corazón saludable de carne. Na nossa mente e no nosso coração a sua palavra. Él escribió en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra para que no pequemos contra Él. O evangelho tem poder. El Evangelio tiene el poder del cambio de vida. O senhor pode ter entrado aqui esta noite. Tú puedes haber entrado aquí en esta noche o puedes estar viendo por la TV de cable E talvez a tua vida y tal vez tu vida está tan mala, por o
tan derrumbada, tan en crisis, dizer, só o yo evangelho te voy a tem decir, poder solo el para mudar a Evangelio tiene vida. poder para cambiar la vida. Pastor, e se a pessoa não seguir o Pastor, y si la evangelho? persona no sigue el João Evangelio, Juan 12:35 diz: 12:35 respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. todavía un poco y Andai la luz está con enquanto ustedes, tendes a andan en luz, cuanto hay para tiempo que en la as luz para trevas que não las vos tinieblas apanhem. no te agarren. Quem anda nas Y trevas quien anda en não las sabe tinieblas para no onde vai. sabe para dónde va. Não sabe para onde vai. Quien anda en las tinieblas no sabe para dónde va. Hay una persona que lee las manos y ahí la persona va. Tem uma irmã Hay profetizando una e hermana profetiza en tal lugar y ahí la persona va. Hay un aceite que quem entregan en tal está lugar em y van. Y trevas está en não sabe tinieblas. para onde vai. Y quien está en tinieblas no sabe para Eu dónde va. sempre digo, Yo alguém siempre teria digo, alguien coragem, tendría por exemplo, coraje, de por tentar ejemplo, de colocar no intentar meu poner en mi coração alguma corazón coisa alguna contrária a cosa Deus? contraria a Dios. Não. No, Mas por quê? Porque o porque Senhor é feito de tú eres ferro. de fierro, Eu ¿no? sou o menor, Yo soy el eu sou mais menor, fraco yo do soy que el você. más débil, Eu sou muito soy muy limitadíssimo. limitado. Mas eu creio em Deus. Pero yo Não creo en aceito Dios y no filosofia. acepto filosofías y Tudo teorías que é que van contra la contrário Biblia. à Bíblia Todo lo que vem es da parte contra la de Biblia Satanás. viene de parte de Satanás. Tudo. Todo. Então, o poder da mudança de Entonces, vida el está poder no para Evangelho. cambiar una vida está O en el Evangelho Evangelio y tem el que ter Evangelio debe tener la primazia em nosso primacía en nuestro ministério. O ministerio. Evangelho é mais El Evangelio es más importante, é mais importante, más prioritário, é mais prioritario, más glorioso, é mais glorioso, santo, é más mais santo, digno, más porque é Ele que digno, dá a vida plena. pues Él da la vida plena. Se o Evangelho não está Si el acima de Evangelio no tudo na está por tua vida, encima de todo en tu o vida, Evangelho não el conta, Evangelio no es é um nada, livro apenas. es apenas un libro. O Evangelho tem que estar acima de El tudo. Evangelio debe estar por Nós encima de precisamos do todo. Evangelho como nunca, do seu Precisamos poder del em cada Evangelio área como da nossa nunca. vida. Temos que ficar Tenemos firmes que na estar genuína graça firmes en la dele. genuina Por isso gracia Pedro de disse em Dios. 1 Pedro 5,12, Por eso que ele diz, Pablo porque dice por medio de Silvano, para vós Silvano, outros é fiel irmão, para como também ustedes es un fiel considero que vos hermano escrevo na y segunda lo epístola, exortando e considero testificando. De novo, exhortándoles e y esta é a testificándoles que genuína esta es la graça de genuina Deus. gracia de Nela Dios estáis y en firmes. ella están firmes. Agora, Ahora, por que nós ¿por qué criamos esta nosotros mensagem? O creamos Espírito este Santo mensaje? El Espíritu Santo para este creó para este momento, o Evangelho momento el acima de Evangelio tudo. por sobre todo. Porque você sabe, Porque eu tú tenho sabes y ensinado te he isso aqui enseñado repetidamente. Coisas têm qué tomado o cosas lugar han do tomado el Evangelho. lugar del Evangelio. Quando o foco principal da igreja Cuando el deveria foco ser o principal de la Evangelho, iglesia debería ser el nós Evangelio temos que estar do lado do Evangelho. y debemos estar del Evangelio. Hoje existem Hoy existen situações situaciones que que ocuparon el lugar del Evangelio. Eu disse há pouco, antes de começarmos o Yo culto, dije hace un momento antes de empezar el culto que por exemplo, o louvor e a adoração da igreja. la alabanza y la adoración de la iglesia, O louvor não é um la alabanza no es un momento momento de de excitação, ou eu excitación tenho para brincar com os irmãos, o que tengo para jugar con ou los hermanos conversar o pelo telefone conversar, celular. ver el Não, é celular. um momento No, nós es el temos momento que que nosotros experienciar, debemos porque é através do louvor e da vivir, porque a adoração través de la que nós alabanza y la adoración nos preparamos preparamos y o ambiente preparamos el ambiente de la iglesia para que el Espíritu pela revelação Santo e profecia se manifeste. con revelación y profecía se manifieste. Grandes esposas, há irmãos que ficam lá Hay fora, hermanos que se quedan allá afuera esperando la alabanza acabar. Perdieron una gran oportunidad porque la alabanza fue puesta por Dios para prepararnos hacia el momento de la palabra. Entonces la predicación en nuestro ministerio es enfocada en la gracia. La escuela dominical es enfocada en la gracia, los adolescentes, los jóvenes. Entonces nosotros entendemos que el Evangelio es poder de Dios y por eso debemos estar en el lugar correcto. Yo no puedo llegar aquí diciendo, lindo, permita que el Espíritu Santo entre en tu corazón. Entonces te pones al Espíritu chiquitito y el hombre poderoso. Entonces el predicador dice, lindo, permite que el Espíritu Santo da permiso a Dios. Dice, está ahí, permitile. Eso es un insulto a Dios. El Evangelio es el poder de Dios.
No es el hombre el poder del hombre, es el Evangelio el poder de Nós temos Dios. que entender Tenemos que entender que estábamos muertos en delitos y nenhuma pecados. religião pôde nos Ninguna ajudar. religión pudo ayudarnos. Yo vengo de la Iglesia Vivi 21 Católica. anos na Igreja Católica. Viví muchos años en la Iglesia Temos irmãos Católica. aqui do Espiritismo, Tenemos gente que ha salido del foram de espiritismo, trabalho, otro foram de las simples. cartas, Nenhuma religião nos otro del pôde ajudar. ocultismo, y ninguna de las religiones nos pudo ayudar. Foi crucificado Jesús fue crucificado en la ele levou a cruz. maldição do Él llevó la pecado, maldición, la em condenación nosso lugar o del sacrifício. pecado. Él ya hizo el sacrificio en nuestro lugar. Él resucitó para darnos vida nueva. Em Cristo nós estamos Entonces seguros. en Cristo estamos Em seguros, Cristo nós estamos somos amados, O Evangelho faz somos Romanos plenos. está falando da igreja. Ahora Já não há ya no hay condenação. ninguna condenación para los que están en Cristo, Porque porque a lei la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la lei do muerte. pecado e da morte. Ele diz: te livrou. Él dice que te libró y ya no hay más condenación. Então não há nada mais importante No hay nada más importante para hablar a la iglesia do Evangelho da graça. que el Evangelio de la gracia de Dios. Paulo dice em 1 Pablo dice en 1 Corintios 15, lembrar do Evangelho que vos anunciei. hermanos, le vengo a anunciar el Evangelio del cual les anuncié, el cual recibiste y en el cual perseveran. Vocês serão salvos se retiverem Van a ser salvos si retienen la palabra tal como la prediqué. Não pode fugir das epístolas. Entonces no puedes huir de las epístolas de Pablo, si no, no hay salvación. Esta es la palabra que salva. Se você Entonces si tú retienes lo que yo te prediqué, a menos que tú creas en vano. Versículo 3. Antes de todo les entregué lo que también recibí. Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Escrituras. Então, nós somos focados nas Escrituras. Entonces nuestro enfoque está en las Escrituras. Porque se eu não andar Porque si yo no ando según las Escrituras, no sé para dónde voy. nem para onde vou. Você acha que alguém me convenceria a ir ¿Te parece que alguien ou pregar num centro de macumba? me convencería a predicar en un centro con macumba De um espiritista que tem agora um livro o recibir la instrucción de un espiritista? No, Nós temos a mente de Cristo. tenemos la mente de Cristo. Nós sabemos discernir o que é bom. Sabemos discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no es. 2 disse: Primera de Corintios 2:2. não ao Cristo e o crucificado. Porque si no saben nada entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Por cuanto la gracia de Dios se manifestó salvador a todos los hombres, educándonos. Então, o que o Evangelho faz? Ele ¿Qué es el Evangelio? Nos educa. não sabe trabalhar e tratar as María que no sabe trabajar y tratar a la esposa, el Evangelio lo educa. mulheres que não entendem o que é La mujer que no entiende lo que es sumisión, el Evangelio educa. pais que tratam os Los padres que tratan a los hijos con ira, el Evangelio educa. educados pelo Espírito Santo. El empresario educado por el espíritu del Evangelio para ser un hombre con carácter, sí, no. Ensina o Evangelho. Então, ele diz: Todo eso enseña el Evangelio. Entonces, educándonos. ver uma pessoa educada. Qué lindo ver una persona educada por el Evangelio. No murmura, no fofoca, no hace reuniones escondidas. Coluna tira nomes e põe nomes. Diz educando. Dice educando. Povo educado. El pueblo educado vence. El pueblo Segundo a Bíblia que según la Biblia Sagrada pasa más allá de lo que está escrito sufre. milhões de crentes Tenemos millones de creyentes desviados. do diabo, não, amado. No fue por causa del diablo, fue por causa de personas usadas por el diablo que desviaron miles de personas. Tenemos 16 millones de cristianos en Brasil desviados. Diz que ele educa. Pero aquí dice que somos educados Piedade, as para rechazar la impiedad, las pasiones mundanas. Tenemos educación para rechazar todo lo que es del mundo, las pasiones engañosas, para vivir el presente siglo de forma sensata, justa y piadosa. Sensata, justa y piadosa. Debes vivir así. sensata
sensatamente, de forma justa, piadosa, generosa. Entonces el Evangelio nos libra del poder del pecado. El Evangelio contiene todo lo que es necesario para que tengamos una vida exitosa. El Evangelio es tan profundo, amado. Tú no viniste a perder tiempo en este ministerio, ni tú que estás del otro lado por las redes. En cualquier país, en fin. El Evangelio es tan profundo que los ángeles que cercan el trono de Dios, ellos captan un deslumbre apenas de la gracia de Dios. Los ángeles. Primera de Pedro 1:11 dice: investigando atentamente cuál es la ocasión y las circunstancias oportunas indicadas por el Espíritu de Cristo, que en él estaba a dar de antemano testimonio sobre el sufrimiento referente a Cristo y sobre las glorias que le seguirían. A ellos fue revelado que no por sí mismos, mas para ustedes, ministraban las cosas que ahora nos fueron anunciadas por aquellos que por el Espíritu Santo enviado del cielo les predican el Evangelio, cosas que aún los ángeles anhelan indagar. Y hay gente que está en contra. Los ángeles querían predicar el Evangelio, tener alguna cosa, pero ¿qué encuentran la mayoría de los ministerios? Movimientos, campañas de esto y de aquello. Ustedes saben, sacrificios, vigilias, ayunos, bautismos. Pero la Biblia dice que la predicación del Evangelio es algo que los ángeles anhelan poder envolverse. Viendo como por su divino poder nos han sido donadas todas las cosas que conducen a la vida y la piedad por el conocimiento completo de aquel que nos llamó para su propia gloria y virtud. Amado, te voy a decir algo. Nadie en esta tierra tendría capacidad de desviarme de Dios. Podía venir un camión de diamante, no me desvía. Yo no tengo precio. El precio ya fue pago. El precio ya fue pago. Yo no presto mi oído a mentirosos. No presto de verdad. Yo no convivo con personas que no tienen este enfoque de vida, un testimonio completo. Dios nos llamó para gloria y virtud. Dios no me llamó para gloria, murmuración y contienda. Dios me llamó para virtud. Entonces tenemos que tener cuidado con los de afuera y mucho cuidado con los de adentro. Porque cuando Pablo escribió a Timoteo, dijo: Demas, no habló del vecino, de la gente de la iglesia. Himeneo y Fileto era de la iglesia. Alejandro era de la iglesia. Estaban dentro de la iglesia como cizaña para deshacer lo que Dios construyó. Entonces, muchos creyentes se apartan del Evangelio. ¿Por qué? Oh, Gálatas insensatos, dice Gálatas 3. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los sedució? Dentro de la iglesia había predicadores que embrujaban al pueblo, los hechizaban. Eso es dramático. Tienes que tener un altar que te conduzca, porque en todos los lugares están los embaucadores, hechiceros, colocados por Satanás. Ya llegamos a la mitad del año, creyendo que este año será un año de avivamiento. Avivamiento quiere decir restauración, señales, prodigios y maravillas. Y yo he pensado, Dios, desde el comienzo del año, algunos milagros ya sucedieron, uno aquí, otro allí, uno en un hospital. Pero el Señor no decía que eso sería normal en nuestra iglesia. ¿Y por qué todavía no estamos en esto? Porque hay dentro del ministerio personas cuyo objetivo es ese: embrujar a los otros, desviar a los otros, quebrar la armonía. Pero no vamos a permitir eso.
ningún tipo de posibilidad. Ningún tipo de posibilidad. Por que que nós cremos na santidade da Porque igreja? creemos en la santidad de la Quando iglesia. Jesus entrou na sinagoga, Cuando Jesús entró en la tinha sinagoga sido transformada em y casa de percibió que vendedores, la sinagoga le hicieron una Jesus casa de falou: vendedores, vamos Jesús no dijo, jejuar, bueno, vamos a ayunar, vamos ficar aqui de vamos a joelhos, arrodillarnos os irmãos aquí en vendedores cuanto estos peixes, siguen os vendiendo. No, irmãos agarró un deu uma chicote, dio una chicotada, chicotada, derrumbó la caiam mesa fora, y dijo, váyanse, esta casa é casa porque esta de casa es casa de oración. expulsou. Los expulsó. Então nós não temos que Entonces nosotros no tenemos que admitir que dentro de una congregación santa continúen situações para siendo desestabilizar. lanzadas situaciones para destabilizar. No vamos a permitir eso. Não vou mesmo. No vamos. Esto costó la sangre de Cristo, amados. Reunir 15.000 membros numa Reunir 15.000 miembros en una congregación, noite de tener una noche de miércoles con este grupo. Esto tiene que ser de Dios, si no, no vienen. Se não é Deus, Si no es Dios, no funciona, amado. você não estaria aqui, você estava Tú vendo no estarías aquí, estarías viendo televisión en tu casa. Entonces entendemos que el Evangelio es más importante que cualquier otra cosa. Veja, olha só. Vean, tenemos 10 minutos. O evangelho é a coisa mais El Evangelio es lo más importante porque nuestro nombre está en nosotros. Nosotros somos evangélicos. O evangelho está no nosso El Evangelio está en nuestro corazón, en nuestro nombre. El Evangelio es una posición de primacía, es supremo, água da vida. es el agua de vida. Somente o evangelho de Jesus Solamente el Evangelio de Jesús grande demais. tiene ese poder. Nós temos uma missão grande Tenemos una misión grandiosa, única, que nada nem ninguém pode distrair. que nada ni nadie puede distraer a este ministerio. 19 ele disse: livrando o povo e dos gentios para os Librando al pueblo y los gentiles a los cuales te envío. abra os olhos Ve lo que hace el mensaje, abre los ojos, convierte las tinieblas para la luz, para Deus, a fim de que la recebam potestad de Satanás para Dios, a fin de que reciban la remisión de pecados y la herencia de los que son santificados por la fe en Jesús. Ninguna religión puede hacer eso. Por eso, o evangelho aqui neste el Evangelio aquí en este ministerio está encima de todo. Y te voy a decir, para poder levar este ministério da forma que eu levo, amado, eu tenho que diminuir e para poder llevar este ministerio, yo tengo que humillarme todos los días. encontrar nas horas Si vas a mi casa, me vas a encontrar en la mañana con el rostro en el piso. porque eu sei da responsabilidade que Porque sé de la responsabilidad que tengo y sé que responderé por tu sangre delante de Dios. Entonces no puedo jugar con eso, sino pagaré caro. então a coisa mais Entonces lo más importante de nuestra vida, el Evangelio. e claro, nada melhor para o Y claro, nada mejor para el diablo que dividir o distraer con cuestiones secundarias. este evangelho da graça Este Evangelio de la gracia, de Deus é que levará a igreja ao avivamento. O Senhor me disse, del poder de Dios, es que llevará a la gente al avivamiento. curarei pessoas. Jesús me dijo, todos los días curaré personas, todos los días habrá milagros en la iglesia. Se eu for somar os milagres que já aconteceram aqui desde Si yo sumar los milagros que sucedieron desde diciembre, cânceres, AVCs, tirou da cosas morte, muy profundas, mas Deus disse, eu pero quero que seja uma coisa normal. Dios me decía, yo quiero que los milagros sean algo normal, pero va a ser normal O que nós oferecemos, si el fuego que nosotros ofrecemos es algo santo. não há fogo santo. Y no hay fuego santo, entonces Dios no se E a manifiesta. responsabilidade não será minha. Y la responsabilidad no es mía, la mía está siendo hecha de forma correcta. Obrigação de pastor Mi obligación de pastor es predicar el Evangelio de la Gracia, mostrar a la iglesia tem toda a que Él tiene toda primacía, el Evangelio de la Gracia tiene toda la primacía. nos 5 minutos finais. 5 minutos finales. O grande El gran filósofo francés Voltaire, que viveu entre 1664 a 1778, que vivió o nome dele en era 1700, Arrovet. Ele era Francisco Maria Arrovet. François, Ele disse, en 1767 dijo, na primeira década de en la primera década de 1980 no habrá más vivir en la faz de la tierra. a revista Time, La revista Time, que ya fue una revista muy importante en Estados Unidos y el mundo, 8 de 4 de 1966, en 1966 publicó una materia diciendo Dios está muerto.
E aqui estamos nós, Y aquí estamos nosotros, 250 250 años Voltaire, 56 años después de la etapa de Time, para decir que por causa del Evangelio de la Gracia, Dios está vivísimo. Su iglesia es poderosísima. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Pastor, ¿qué sucedió con Voltaire? Voltaire está muerto. ¿Qué sucedió con la revista Time? Está ya en el geriátrico, es vieja, nadie la lee. Ellos decían, no habrá más Biblia porque Dios está muerta. Y la prueba que Él vive y vive en nosotros está aquí en esta congregación y en los miles de creyentes alrededor del mundo. Creyentes que viven el Evangelio de forma perfecta, honesta, sincera, verdadera. Creyentes que reniegan de las impiedades y pasiones con temor y temblor delante de Dios. Esa es la verdad. Entonces yo terminé diciendo en Colosenses que llegó hasta ustedes como también en todo el mundo está produciendo frutos y creciendo, tal acontece entre ustedes desde el día en que oíste y entendiste la gracia de Dios en la verdad. Colosenses 1:6. Amados, con esta gracia maravillosa de Dios que se apodera de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestra empresa, el Señor, el Salvador, el Redentor, el Todopoderoso, domina nuestra vida totalmente. Y termino con Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque debajo del cielo no existe ningún otro nombre dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. No hay otro nombre, solo Jesucristo. Solo su evangelio tiene primacía, solo el evangelio de la gracia de Dios está por sobre todo y de todos. Pastor, tú eres el ángel de esta iglesia. Te voy a preguntar, ¿cuál es la autoridad que tú tienes en esta iglesia? Ninguna. Porque si Dios sacase de su mano poderosa el dedo mínimo, es una analogía sobre mi vida, mañana no existiría este ministerio. Yo sé que tengo que soportar las aflicciones. Esto es parte. Quien quiere vivir piadosamente sufrirá persecuciones. Pero nuestro ministerio es una luz que brilla para 123 países. Todo esto que estoy predicando está siendo traducido para inglés, para español, para libras, para italiano. ¿Cuántas personas fueron alcanzadas en esta noche? Por la TV a cable llegamos a 5.500 municipios en esta noche. ¿Cuántas vidas regeneradas? ¿Cuántas personas que estaban sin rumbo y en esta noche encontraron la brújula de su vida? Encontraron la brújula. Entonces yo creo que este evangelio, así como cambió mi vida, yo era un idólatra. Hoy vivo por la fe ya hace 48 años. Dios está haciendo una obra hoy. Él me dijo, va a ser una noche de revelación profética. Y todo lo que desee tu alma, todo lo que tu alma deseó, todo lo que tu alma desea, fue hecho en esta noche. Dios lo hizo. Señor Jesús, muchas gracias. Este ministerio está enfocado en la gracia de Dios. Creemos que esta gracia libre de la garra de Satanás, de la tiniebla, de la muerte, de la ira, para las manos de Dios abre los ojos, ilumina el corazón y hace que la vida valga la pena. Porque tú dijiste, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia.
isso, nesta noite, Por eso en esta noche, Señor, la semilla fue sembrada. está sendo agora regada. Está siendo ahora regada por la oración de fe. Vidas aqui dentro já foram curadas. Vidas aquí ya fueron curadas, transformadas. Do outro lado, pelas Personas mídias del otro sociais, lado por las redes sociales, por la televisión, estão agora sentindo están ahora sintiendo el fervor, un calor interno. fogo nos teus Parece que hay fuego en tus huesos. Este é o Espírito Santo. Este es el Espíritu Santo. É a obra do Espírito Es obra del Espíritu Santo. Y yo sé que ángeles Anjos anhelaron o que o trono de Deus trouxe. indagar lo que Dios trajo a este ministerio en esta noche. E eu recebo Y yo recibo esto en mi corazón. que estão esmagados Que están todos os destruidas todas las intenciones del enemigo contra nuestras vidas. as armas Las armas poderosas en Dios destruíram. ya destruyeron fortalezas, sofismas y altiveces. Você já pode ir para casa em Tú puedes ir para tu casa en paz. o inferno Todo lo que el infierno quiso contra tu vida está anulado, despojado, e vencido. derrotado y vencido. Em paz com o coração Ve en paz con el corazón tranquilo. por você. Dios está contigo. Amém? Amén. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Chamar Vamos a nossa aplaudir bispa al Señor. Quiero llamar al obispo nacional. Deus, vamos ficar de pé. Gloria a 4 Dios. minutos, perdão. Me pasó unos minutos, perdón. Punctuality, mas passaram 4 minutos. Extienda sus manos al altar, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y las dulces consolaciones del Espíritu Santo se manifiesten hoy y eternamente en nuestras vidas. Señor, envía ángeles que nos guarden, que nos libren de todo mal, y que todos nosotros lleguemos a nuestros hogares en perfecta victoria para gloria del Señor, y los que reciben digan amén, amén y amén. Gracia y paz. Glória a Deus. Gloria a Dios.